Muy buenos días a todos. Siendo las 6 de la mañana, vamos a dar inicio al webinar por parte de los residentes de anestesia de falla respiratoria post-extubación en salas de cirugía, cómo reconocerla y tratarla. Agradecemos al doctor Brian Osorio y al tutor, el doctor Jesús Hernán Tobar. Con este webinar de hoy terminamos unas actividades académicas que creo muy productivas durante este primer semestre del 2025. Y le solicitamos a los participantes inscribirse en el chat que va a estar ahí anexo a la presentación para que les pueda llegar la respectiva certificación de asistencia que sirve como parte del proceso de recertificación de anestesiólogos. Muchas gracias por la asistencia y Brian puede continuar con o puede iniciar su charla. Buenos días. Buenos días a todos. Soy Brian Osorio, soy residente de segundo año de posgrado en anestesiología de la Universidad Surcolombiana. Hoy vamos a hablar de falla respiratoria post-extubación en salas de cirugía, cómo reconocerla y manejarla. Vamos a hablar de un abordaje práctico desde la definición y de las recomendaciones actuales para prevenir que los pacientes fallen, sobre todo los pacientes de alto riesgo. La extubación, en su definición tradicional, es esa transición fisiológica que va desde un soporte ventilatorio total, con el que hacemos en los pacientes que llevamos anestesia general del paciente. Debe cumplir unos criterios básicos para poder extubar a un paciente de forma segura. Normalmente, en el concepto de falla respiratoria post-extubación, encontramos que hay una incidencia variable en la literatura que puede oscilar entre el 2 al 30%, dependiendo de factores de riesgo individual, factores de riesgo del procedimiento quirúrgico e incluso de la técnica anestésica, como la reintubación, que será el peor desenlace de la falla respiratoria post-extubación, se asocia significativamente tanto a aumento de la mortalidad como a estancia hospitalaria e infecciones. En el mundo, desde que la anestesia contribuyó al desarrollo de otras especialidades y de procedimientos quirúrgicos que hacemos cada vez más complejos, aumentaron el número de procedimientos quirúrgicos en los últimos 10 años en el 33.6%. Pacientes que previamente no podían ser llevados a cirugía por sus múltiples comorbilidades, porque no tenían patologías compensadas, porque no se tenían técnicas anestésicas que se adaptaran a este tipo de pacientes, hoy son candidatos a muchos procedimientos, lo que no solo aumenta pues también el desarrollo de la especialidad, sino la probabilidad de complicaciones. En pacientes en cirugía, casi que las cirugías a nivel mundial las podemos dividir en dos grandes grupos. Esto por el riesgo de complicaciones que tiene cada grupo, y es la cirugía cardiotorácica, donde por todo pues, las alteraciones fisiopatológicas que hay, se estima que hay un 40% de probabilidades de falla respiratoria en el postoperatorio, y las cirugías que no son de origen cardiotorácico, que son el resto de cirugías que que normalmente son entre el 5 al 10% o hasta el 30% de acuerdo a la serie que uno ve. ¿Cuáles son las principales complicaciones evidenciadas en la literatura? Uno, la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Son pacientes que cada día que salgan intubados en una unidad de cuidado intensivo y que se mantenga un soporte ventilatorio invasivo, les aumenta significativamente el riesgo de complicaciones. Trauma en vía aérea. Los traumas en vía aérea, por los múltiples intentos de intubación, por las técnicas que se escogen, por incluso el trauma directo en los pacientes politraumatizados que nosotros llevamos, tienen riesgo de complicaciones y de falla respiratoria postoperatoria. ¿Cuáles son los pacientes que uno quizás identifica de forma tradicional que puedan tener este desenlace? Son los pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, EPOC o cirugía mayor, y cirugía mayor definida en este escenario como cirugía abdominal mayor o cirugía torácica, que son los dos tipos de procedimientos que más se asocian a este tipo de complicaciones. Esta es una tabla donde evidenciamos realmente cuando los pacientes emergen de la anestesia general, cuáles son las principales complicaciones
falla respiratoria en el postoperatorio. La irritación de la vía aérea, tos, el laringoespasmo en saturación, la incidencia realmente no es baja. Se estima que hasta el 25% de los pacientes pueden tener laringoespasmo una vez emergen de la anestesia general, que normalmente algoritmos de manejo son pasos escalonados y que no todos los pacientes que presentan un laringoespasmo van a terminar en reintubación y complicaciones mayores, pero se puede presentar incluso edema pulmonar posobstructivo, que es una complicación realmente baja, pero lo que nos debe llamar también la atención son todos los cambios hemodinámicos, el trauma, que realmente pues, tiene una incidencia baja, y efectos de las drogas, porque el bloqueo residual es una de las principales causas de falla respiratoria y es algo que hoy, con los medicamentos y toda la fisiopatología que tenemos, podemos controlar. Para empezar a hablar de falla respiratoria, tenemos que recordar cuáles son los pasos de una extubación segura. Realmente hay muchos. Las guías de la Sociedad Americana tienen unos pasos y es unas órdenes simples que usted debería cumplir para poder llevar a un paciente al mejor plano de extubación posible. Uno, son los pacientes que responden a órdenes simples. El objetivo en el momento de extubarlos será un RAS de 0 a -1, que tenga una función respiratoria adecuada. Lo debemos evaluar con el patrón que sea regular, una frecuencia respiratoria adecuada para su rango de edad y que tenga tos efectiva, aunque es algo de lo que se habla pues hace mucho tiempo. Sobre la tos ya le habla de un reflejo protector de la vía aérea. Que tenga un volumen corriente, y es lo que nosotros tradicionalmente tenemos, de por lo menos litros por kilo, y que sostenga su cabeza por lo menos más de 5 segundos. Esto hablando de que los pacientes que usualmente o tradicionalmente se tenían, que tenían ese sostén cefálico, uno podría hablar que probablemente no tenían un grado de relajación residual significativo. Que tenga una oxigenación sin oxígeno, por lo menos con una FIO2 menor a 40, de 94%, que estén estables hemodinámicamente, porque como vamos a ver más adelante, incluso una de las causas de falla en la extubación en los pacientes es la inestabilidad hemodinámica, y es algo que también podemos controlar y optimizar desde nuestro papel como anestesia. Y lo quería resaltar porque el mal control del dolor es uno de los predictores que se asocia fuertemente a falla respiratoria. Son pacientes que van a salir agitados, son pacientes que el dolor les va a aumentar toda su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y que de acuerdo al tipo de escenario y al tiempo del procedimiento quirúrgico se puede ver asociado a complicaciones y a fallos. Esto normalmente para los pacientes de bajo riesgo, pero en salas de cirugía y en nuestro escenario tenemos también pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿cuál será la forma correcta de extubar a los pacientes de alto riesgo? Hay muchas técnicas y quería resaltarlo porque de las que mejor evidencia tiene hoy en día es la posición semicircular, porque disminuye la probabilidad, por lo menos, de hipoxemia durante los primeros 10 minutos posterior a la extubación. Es más cómoda para el paciente y será una posición ideal en pacientes de alto riesgo, en pacientes, por ejemplo, que es usual que tengamos, que son pacientes con estómago lleno, es una buena alternativa. El gol estándar en pacientes que tienen vía aérea difícil o que tienen alto riesgo de tener este tipo de complicaciones es la extubación totalmente despierto. Sigue siendo el gol estándar. Una de las recomendaciones o de las que encontramos en la literatura también es una extubación en fase profunda, pero realmente en este hay que tener mucho cuidado, sobre todo por el riesgo de que si usted no tiene monitorizado por lo menos relajación neuromuscular y profundidad anestésica, tiene la posibilidad de que en el plano de emerger de la anestesia el paciente fluctúe y de un momento a otro, pues si tiene mayor riesgo de saturación o tiene uno de los factores de riesgo que definimos previamente, pues puede hacer una falla respiratoria posterior. Usos de dispositivos de oxigenación apneica es otra técnica que probablemente rara vez usamos, pero se puede usar. Y una clásica que sigue teniendo evidencia es la extubación sobre el intercambiador. Son los pacientes de alto riesgo, cirugías de tiroides, por ejemplo, donde pueden tener parálisis de la laringe superior, donde pueden tener parálisis de las cuerdas vocales, y fácilmente, una vez expulse el paciente, perder esa vía aérea. Incluso algoritmos, siempre nosotros la mejor alternativa para intubar a nuestros pacientes de alto riesgo, y siempre en los algoritmos hablamos de cuáles son las mejores estrategias, las técnicas, si lo vamos a intubar despierto, de acuerdo si cumple los criterios o no, o qué alternativa vamos a usar para el manejo de la vía aérea. Pero incluso las guías desde el 2011 también nos hablan de algoritmos para extubar de forma segura a un paciente, que es el que les traigo acá, donde cumple una serie de algoritmos y donde es básicamente lo que hemos mencionado hasta el momento. Así como uno planea en qué momento va a intubar a ese paciente y de qué forma, también debe planear
cómo es la extubación de ese paciente, ya que es un momento crítico donde también se presentan bastantes complicaciones. Siempre evalúe cuáles son los factores de riesgo para esa vía aérea, si tiene alguna dificultad o demás, si durante el procedimiento, por ejemplo, cirugía de vía aérea, un trauma, las cirugías de si realmente por la cirugía tiene acceso restringido a la vía aérea o si son pacientes que tienen, por ejemplo, un riesgo aumentado de broncoaspiración, como los pacientes con obstrucción intestinal, que de entrada llegan con sonda a nuestro servicio, los pacientes obesos, con síndrome de apnea obstructiva y demás. Prepárese y optimice todo lo que pueda optimizar, y ese es uno de los primeros mensajes de la charla, no solo pensar que ese paciente que uno está finalizando el acto quirúrgico y el acto anestésico, son pacientes que si uno no hizo el manejo adecuado de líquidos o pueden estar hipovolémicos, hipotensos, pueden tener una serie de alteraciones que uno fácilmente puede optimizar y esas alteraciones se pueden controlar y eso puede verse en una mejoría en los resultados en la extubación. A nivel cardiovascular, la hemodinamia del paciente, la temperatura, incluso es algo que nosotros usualmente no medimos, pero que también se ha asociado a complicaciones pulmonares postoperatorias y si siempre tiene la posibilidad, como lo dicen las guías, monitorice el grado de bloqueo neuromuscular. Prepárese y usted como anestesiólogo tiene que definir dos algoritmos. Uno, si es un paciente de bajo riesgo para extubar o si es un paciente de alto riesgo para extubar, y aquí nos vamos a dos algoritmos. Los pacientes de bajo riesgo para extubar son esos pacientes que no tienen predictores de vía aérea difícil, que realmente usted no tuvo ninguna alteración tanto fisiológica como anatómica en el abordaje de la vía aérea y usted puede proceder a extubarlo una vez se cumplan los criterios que mencionamos anteriormente. Se prepara, optimiza todos los factores que pueda, realiza una extubación en ese paciente, lo preoxigena, lo succiona. Dentro del algoritmo está que usted inserte un bloqueador de mordida, sobre todo cuando se están despertando, se obstruyen el tubo y pueden hacer una demarcación negativa. Posiciona el paciente, reviértalo si es posible, espere que se establezca una respiración regular y proponga. De acuerdo, seleccione de acuerdo a su técnica y a la experiencia que tiene, porque la experiencia en el momento de la extubación también juega un papel importante en donde usted va a definir si lo va a extubar respirar. ¿Qué hacer con el paciente que está en riesgo de en el momento de realizar la extubación tenga alguna complicación o haga falla respiratoria? Realmente no se diferencia mucho, solo que usted en este momento tiene que pensar en alternativas, planee, realmente optimice los mismos factores y defina si es seguro no remover el tubo, si es seguro la recomendación, la que sigue siendo el gol estándar, son pacientes totalmente despiertos, haga una intubación despierto, utilice técnicas avanzadas, utilice un intercambiador, extúbelo con una máscara de laringe de Bollywood y si la optimización y toda la hemodinamia del paciente no le dio, posponga la extubación o incluso hay casos que van a requerir traqueostomía, como vamos a mencionar. Una vez hablando de extubación segura, vamos a hablar de cuál realmente es la definición de falla respiratoria en el postoperatorio, donde en la literatura varía mucho. Es la incapacidad del paciente para mantener una ventilación espontánea adecuada tras la retirada del tubo endotraqueal. Puede extenderse, incluso la que nosotros vemos, las definiciones antes iban hasta las primeras 6 horas en el postoperatorio, 48 horas. Hoy la definición que tenemos es donde la falla respiratoria en el entorno perioperatorio puede extenderse incluso hasta 72 horas, porque pueden ser factores derivados de la cirugía los que tuvieron alguna complicación o los que precipitaron ese factor de riesgo para que el paciente fallara por su extubación. Hay algunos artículos y sobre todo las guías de los americanos en las sociedades de cuidado intensivo definen que incluso hasta 30 días si está relacionado con un evento quirúrgico. En el postoperatorio, uno, la hipoxemia, son pacientes que empiezan con FIO2 cuando usted los tiene por debajo del 40%, saturaciones por debajo del 92%, empieza con aumento de la TSA2, si usted la tiene ya evaluada, la postobal lo tiene monitorizado, por lo menos más de 10 milímetros sobre la basal, y sobre todo, lo que va a primar en el diagnóstico de esta complicación son los signos clínicos, y son la falla respiratoria, aumento del trabajo respiratorio, pacientes que tienen taquipnea, uso de musculatura accesoria, tienen respiración paradójica, un desbalance toracoabdominal y o alteración del estado mental.
¿Cuál es la fisiopatología y por qué en nuestro entorno perioperatorio se pueden dar estas complicaciones? Realmente es básica, es un desbalance y hay una alteración entre la demanda respiratoria aumentada del paciente por un factor intrínseco o un factor que no logre controlar y ese paciente, debido a una serie de complicaciones, la reserva respiratoria disminuida. ¿Cuáles son las principales causas de nuestra falla o en nuestro entorno? Y las podemos dividir en 3 grupos, incluyendo en este grupo la relajación neuromuscular, los pacientes con atelectasias, sobre todo en cirugías abdominales o torácicas, es donde más se ha estudiado, que tienen más de 3 horas de tiempo quirúrgico, los pacientes hacen atelectasias por reabsorción y estas se pueden haber asociadas si uno no utilizó maniobras de reclutamiento alveolar a hipoxemia, incluso a falla respiratoria. Los pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, que hacen el SAUS, tienen un colapso faríngeo, lo que aumenta el riesgo también de desarrollar complicaciones y quizás a veces es un grupo que solemos subestimar, donde ya hay cuestionarios, donde ya hay escalas como el STOCK-BAN, que de entrada le dice a usted el riesgo que tienen esos pacientes de algún tipo de complicaciones, son pacientes que usualmente son difíciles de ventilar, pero también tiene que tener muy en cuenta el momento de actuarlo. Y complicaciones que de pronto son más frecuentes en nuestro entorno, como la insuficiencia respiratoria postoperatoria. Adicionalmente, si uno la clasifica o si uno pues analiza solo 3 grupos, la podría definir como las causas de presión respiratoria central, que es una de las causas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo porque en las técnicas anestésicas que utilizamos, donde utilizamos anestesia general balanceada, donde mantenemos la hipnosis con nuestro halogenado y adicionalmente un opioide como remifentanilo, solemos combinar opioides durante el transoperatorio, fentanilo para la inducción, remifentanilo para el mantenimiento, morfina para la analgesia en el postoperatorio. A veces las dosis y el cálculo se pueden acumular y algunos pacientes hacen depresión respiratoria inducida por opioides si uno no lo tiene monitorizado. Efecto residual de los anestésicos. La otra causa es el bloqueo neuromuscular residual, que como ya vimos hace un tiempo, uno estimaría que de acuerdo a la dosis que le coloca el paciente, de acuerdo si coloca 1, 2 o más dosis efectivas 95, uno estimaría que tiene un tiempo promedio de uso o pues de dosis del medicamento, donde esperaría, de acuerdo a la dosis que usted utilizó, que al cabo de 45 a 90 minutos ese paciente pues no tuviera efectos residuales de la relajación. Sin embargo, esto es muy variable, es incierto, si bien uno estima el tiempo, es impredecible como vimos, y parte de la recomendación de lo que nosotros tenemos del tren de 4 es normalmente por lo menos cuando está por encima del 90%, pero como vemos, hay pacientes cuando uno empieza a monitorizarlo con el TOP, que el primer valor que le da es 107, 105, incluso más. Hay que tener en cuenta que este valor es el valor normalizado, es el TOP normalizado del paciente, el que uno tiene que corregir realmente. Pues hay algunos pacientes que incluso con un TOP solo en 90 podrían tener algo de relajación residual. La falta de monitorización cuantitativa es otra de las limitaciones y la disfunción diafragmática. Nosotros tenemos de forma frecuente en nuestro entorno perioperatorio pacientes frágiles. ¿Cuál es la estratificación del riesgo o cuáles son los factores de riesgo para que estos pacientes tengan este tipo de complicaciones? Los podemos dividir en 3 grupos. Uno son los relacionados con la cirugía, las cirugías de cabeza y cuello, cirugías torácicas, aórticas, abdominales altas, incluso la posición en prono, pues por todos los cambios a nivel pulmonar, incluso de la hemodinamia del paciente, pueden generar alteraciones y ser un factor de riesgo. Hay factores relacionados tanto con el paciente como con la anestesia. En los factores relacionados con el paciente, nosotros siempre clasificamos cuál es el estado físico-funcional de nuestros pacientes según la clasificación de la ASA. Los pacientes ASA 3, ASA 4 tienen mayor riesgo de complicaciones pulmonares. Los pacientes de edad avanzada, la fragilidad, incluso ya tenemos escalas para evaluarlo, la obesidad, estados de POC, incluso asma, o si el manejo excesivo de líquidos o el manejo liberal, cuando uno no tiene en cuenta en los pacientes frágiles o que tienen factores de riesgo para edema pulmonar. Y los relacionados con la anestesia, los múltiples intentos de intubación se asocian no solo para que usted tenga disminución en el rendimiento cognitivo en el manejo de la vía aérea, sino que también genere edema en las cuerdas vocales, incluso se han reportado casos durante la intubación donde se les llevan el cartílago aritenoides, donde tienen traumas más grandes que se pueden asociar a disfunción
en el momento de extubar los pacientes. Las altas dosis de los opioides, como lo mencioné, si uno no está teniendo en cuenta todos los fármacos que está utilizando, los balances hídricos positivos, y siempre se recalca la falta de monitorización cuantitativa en el momento y en la relajación neuromuscular. Parte de la valoración de estos pacientes, y si hacemos un enfoque en medicina perioperatoria, de parte de evaluar cuáles son las escalas o los scores validados actualmente para predecir qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar estas complicaciones. Nos encontramos desde el 2011, ya salió un estudio donde cogieron la base de la NSQIP, que es desde Estados Unidos, donde es una base grandísima de pacientes, tiene más de 40,000 pacientes, e identificaron realmente cuáles son los pacientes o cuáles son los factores de riesgo que se asociaron a más complicaciones postoperatorias. El estudio se hizo desde el 2011, evaluaron diferentes variables y definieron el tipo de cirugía, la clasificación de ASA, algo muy importante que fácilmente está dentro del score, si está séptico o no, y si fue cirugía de emergencia, eran probablemente los factores que más se asociaban a que los pacientes tuvieran una falla respiratoria en el postoperatorio. ¿Cuáles fueron las consideraciones? Es que un paciente que se reintuba una vez emerge de la anestesia y que va a la unidad de cuidado intensivo, ya hasta 26% más de probabilidad de morir. Entonces no es algo despreciable. Y que este estudio realmente fue el primer modelo validado, multicéntrico, que fue aplicable. Si uno consulta rápidamente, es una escala que básicamente podemos aplicar, incluso se puede hacer desde la valoración preanestésica, donde se evalúa realmente qué tan funcional no es el estado del paciente, cuál es la clasificación de ASA. Acá, pues para traer al tema de la charla, evaluamos un paciente que está parcialmente dependiente en sus actividades de la de ASA 3, porque fue un paciente que tuvimos esta semana, estaba séptico, no, es un caso emergente y le da la probabilidad de que los pacientes desarrollen algún tipo de complicaciones, sobre todo en el estudio era que pacientes podían requerir ventilación mecánica 48 horas posterior a la cirugía. El paciente en este escenario particular tenía hasta 8,6% de probabilidad de complicación. ¿Qué tenemos y cuáles son las herramientas actuales que tenemos de predicción y prevención? Hay unas herramientas predictivas. Usualmente la prueba de fuga del balón se suele utilizar más en la unidad de cuidado intensivo, pero es algo que, si bien hay otras pruebas y hay otras herramientas que tienen mejor evidencia, es algo que se puede empezar a aplicar. Hoy sabemos que tiene una visión limitada de la predicción del estridor, que realmente un test positivo pues puede alertar la posibilidad de que ese paciente tenga algún riesgo de fallas, que haga estridor en el postoperatorio cuando lo extube, pero pues realmente un test negativo no excluye la posibilidad. Es algo sencillo de aplicar, pues a un nivel mayor, simplemente el paciente está en un modo controlado por volumen, uno mide, porque nuestras máquinas de anestesia claramente pues tienen la posibilidad de medir qué volúmenes está haciendo finalmente el paciente, lo mide con el balón que esté inflado y luego desinflado y calcula cuál es la diferencia entre ese valor. Normalmente, cuando es positivo este test es porque es anormal y tiene un volumen de fuga, y si la variación es menor entre 110 y 130 o menos de 10 al 15%, pues ya uno le habla de herramientas y de la posibilidad de que ese paciente no lo extube, no tenga mayor riesgo de falla. Pero hoy tenemos mejores herramientas que de pronto son más aplicables y que son herramientas como el ultrasonido. Si bien hablar de ultrasonido en extubación pues nos daría para una charla grande, hay dos claves con las que uno se puede quedar, y es uno, el ultrasonido de laringio, y dos, evaluar la función diafragmática. Son dos herramientas claves que con un buen nivel de entrenamiento, realmente no son muchos los casos en los que usted requiere entrenarse, y en menos de 10 minutos usted tendría de pronto un panorama más claro. En el ultrasonido de laringio usted mide una columna de aire y es el predictor que quizás hoy tenemos más fiable de por lo menos estridor o complicaciones laríngeas en la post-extubación. Si ven, es un transductor que es lineal, es una sonda usual de la que nosotros usamos, normalmente se pone a nivel del cricoides. Nosotros lo que vamos a medir, como se miden estos dos puntos acá, una vez identificamos las estructuras, vamos a medir la columna de aire, que realmente es la zona anecoica, vamos a trazar esta distancia, y el punto de corte, este es un paciente, esto es un reporte de caso, el punto de corte es 0,5. Entonces, normalmente, si ven en la primera imagen, la columna de aire fue 0,5, después de la extubación, o sea, por encima de 0,5 sería un punto de corte seguro. Normalmente, en ese momento, pues decidieron extubar a ese paciente, vieron que en el momento no había complicaciones,
no pasó nada. Sin embargo, esta es otra imagen del mismo paciente 3 horas después de haberse extubado con el balón desinflado. Normalmente la columna les dio en este punto 0.42 y el paciente en este momento tenía exterior post-extubación. La idea es que esta medida sea comparativa entre usted lo haga con el balón inflado y con el balón desinflado y evalúe cuál es la diferencia y qué tanto aire moviliza el paciente. Es una medida que es fácil, que ya tiene algún nivel de evidencia y que quizás dentro de todas las herramientas que nos sirve para extubar un paciente de forma segura, se podría empezar a aplicar. Otra de las medidas que nosotros tenemos es el ultrasonido diafragmático. Diafragma en extubación probablemente tiene más estudios en la unidad de cuidado intensivo. Diafragmática, que si bien se puede generar en algún grado en nuestro entorno preoperatorio, usualmente está más asociada a los días prolongados de ventilación mecánica. Hay algunas medidas que de pronto son más aplicables, es la medición de la fracción de engrosamiento diafragmático, que es un predictor de éxito pues, en la intubación. Normalmente el punto de corte que uno tiene son valores alrededor del 30%, que si usted tiene esa excursión diafragmática por debajo del 30%, riesgo de falla en la extubación. El protocolo de focus en diafragma es un protocolo pues grande donde usted va a tratar de medir pues o hacer dos abordajes. Va a hacer un abordaje con una convex o con una lineal, va a evaluar si ve una subxifoidea y en este momento pues se alcanzan a ver en la imagen. Aquí lo que está tratando de evaluar es cuál es el grosor diafragmático. También se puede evaluar en esta imagen cuál es la expulsión diafragmática, pues básicamente se puede calcular. Normalmente los ecógrafos ya tienen esa fórmula pues instaurada y usted pues la puede calcular y evaluar como otra herramienta adicional. Hoy la propuesta es empezar a evaluar por lo menos el ultrasonido laringe y mirar qué tanto aire moviliza ese paciente, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Una vez definimos y evaluamos pues, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las herramientas predictivas, tenemos que evaluar cuáles son las estrategias de prevención y ya es el manejo activo que nosotros podemos hacer en nuestro entorno perioperatorio. Y quizás de las que más evidencia neuromuscular. Si uno debería monitorizar a todos los pacientes y revertirlos a todos, probablemente nos va a las guías europeas, sí, pero pues entender que por el contexto y por nuestro escenario pues no es fácil, no es posible, pero si uno sí tiene la posibilidad, debería monitorizar a los pacientes. Como les dije, normalmente tenemos de forma tradicional que es seguro extubar a los pacientes con un TOF por encima del 0.9 o alrededor del 90%, pero siempre hay que tener en cuenta desde la inducción tener un TOF inicial, porque hay algunos pacientes por la medición, por la calibración del equipo, por la forma en cómo se mide esa relación neuromuscular, que usualmente es hacer una ecografía, que pueden tener un TOF pues, un poco más alto y realmente lo que uno busca es que solo tengan el 10%, pero de ese valor normalizado. Si su gamma o neostigmina, pues será una discusión, un tema amplio también, pero pues por lo menos para esta revisión, el uso de su gamma sí reduce la incidencia de bloqueo neuromuscular residual y complicaciones pulmonares aplicado pues a este escenario, en el escenario donde se haya usado por lo menos. Optimizar a los pacientes realmente es otra consideración clave. Son estrategias sencillas que uno puede usar desde el entorno perioperatorio, que incluyen no solo analgesia multimodal, sino también fluidoterapia, evitar la hipotermia con las múltiples complicaciones que se pueden desarrollar no solo a nivel pulmonar, sino también a nivel de la cascada de coagulación y demás. Por eso es importantísimo mantener la normotermia. Desde entrada o desde una vez tengo el paciente bajo anestesia general, ¿qué puedo hacer para optimizarlo? Siempre sabemos, usualmente, la ventilación que nosotros hacemos en salas de cirugía en nuestros pacientes bajo anestesia general son ventilaciones protectoras, que aunque pues, hay definiciones amplias, usualmente bajos, PIP individualizados, y hay ensayos previos que muestran que con estrategias de ventilación pulmonar protectora uno tiene menor riesgo de complicaciones pulmonares en el respiratorio. Las maniobras de reclutamiento al doblar, como ya los vamos a ver, también se han asociado a una disminución de esta probabilidad. Y mencionan los estudios también, el PIP individualizado, pues, es un tema también de ventilación mecánica, van a requerir el mismo nivel de PIP. Normalmente, ¿cuál es la recomendación? Idealmente, alrededor de 5, por encima de 5 en todos los pacientes, pero siempre titulado por driving pressure.
Las maniobras de reclutamiento alveolar son maniobras que algunas máquinas de anestesia tienen la probabilidad de hacer, pero básicamente lo que buscan es aumentar la presión transpulmonar para que esas unidades alveolares que se han desreclutado durante el tiempo en el que el paciente está bajo anestesia general se abran, cambie el shunt y mejore la oxigenación de los pacientes. Hay varias formas de hacerlas. Hay una, por ejemplo, en cirugía abdominal y torácica, que son por lo menos 30 centímetros de agua durante 30 centímetros, seguidos de una PIC que sea mayor o igual a 10 centímetros. Normalmente las maniobras de reclutamiento pueden ser entre 1 a 4 pasos. Lo importante es mantener esta presión sostenida, que sea por lo menos durante más de 10 segundos. También la titulación cuidadosa de la FIO2 que nosotros tenemos que tener en cuenta. Idealmente uno debería tener FIO2 por debajo del 80%. Hay que recordar pues que el oxígeno también se asocia cuando tienen a FIO2 muy altas a atelectasia. Idealmente los pacientes entre 30 y 50, sobre todo por las atelectasias que se pueden generar por reabsorción. ¿Cuál es el reconocimiento? Una vez uno utilizó sus estrategias, optimizó los pacientes, trató de tener los pacientes en el intraoperatorio con todas sus estrategias de ventilación protectora, los reclutó idealmente en todas las cirugías, pero principalmente en cirugías abdominales y torácicas, hay que reconocer y manejar la falla activa. Cuando se presenta una falla respiratoria en el postoperatorio, el diagnóstico es eminentemente clínico. Como en todos nuestros algoritmos, lo primero será pedir ayuda porque es una crisis, es una complicación en anestesia. Habrá que trabajar en equipo. El oxígeno es idealmente administrar oxígeno al 100% y empieza a hacer el diagnóstico diferencial. Probablemente las causas de falla respiratoria que se presentan en otros escenarios, como las unidades de cuidado intensivo, pues no son iguales a las que nosotros vemos en anestesia. Siempre piense que si ese paciente falló en la posextubación inmediata, puede tener algo de obstrucción en la vía aérea, la lingoespasmo, broncoespasmo, puede generar algo de depresión del sistema nervioso central. Si uno no lo monitorizó, se le puede haber pasado a veces las dosis pequeñas de opioides que no son pueden generar algo de depresión. Incluso las fallas en la posextubación se presentan también en el o si definitivamente por el tipo de procedimiento quirúrgico puede haber alguna complicación. Algunas intervenciones específicas, usualmente el lingoespasmo, es algo que nosotros podemos tener de forma frecuente en salas de cirugía, que usualmente su primera medida será la ventilación con presión positiva, pero incluso hay manejo escalonado con CPAP, hacer la presión positiva, propofol o incluso relajación neuromuscular y reintubación en el peor escenario. Si entre adrenalina nebulizada o no, que algunos grupos están a favor, otros no. Eso dependerá, y la recomendación del artículo por lo menos dependerá de la experiencia del centro que tengan en utilizarla, pero lo que sí sabemos es que los esteroides por vía intravenosa sí reducen el edema laringeo y se asocian a menores complicaciones de falla, por lo menos por esta causa específica. ¿Qué adicionalmente hacer? Siempre tiene que estar pensando en la posibilidad de reintubar el paciente, pero hoy en día tenemos otras estrategias, porque como definimos, una reintubación al paciente le puede aumentar hasta 26% el riesgo de mortalidad. Las cánulas nasales de alto flujo es un soporte respiratorio que es adecuado, reduce el trabajo respiratorio, reduce el riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias. Si está el dispositivo, si está el ventilador específico, se puede mandar a traer. En salas de cirugía pues no es difícil poderlo pues, localizar, incluso en algunas técnicas o en cirugía, por ejemplo, de tórax, la tenemos como una estrategia de mantenimiento de la oxigenación adicional. Las cánulas nasales de alto flujo son cómodas, son confortables para el paciente, tienen un sistema que obviamente calienta el aire, da flujos elevados y disminuye, una vez usted optimizó todos los otros factores de riesgo, pues la posibilidad de que su paciente sea reintubado. ¿Cuál es una consideración? Que incluso hay pacientes en los que ya se propone hacer un uso profiláctico en cirugía mayor para reducir el riesgo de complicaciones. Ventilación con presión positiva no invasiva, CPAP o BiPAP, nuestras máquinas de anestesia pues tienen la posibilidad de hacerlo, tienen mayor efectividad en falla respiratoria hipercápnica. Sin embargo, hoy sabemos que probablemente en la prevención o en el manejo de la falla respiratoria postoperatoria inicial no hay diferencias para nosotros, por lo menos desde el entorno de anestesia, entre usar cánulas nasales de alto flujo o utilizar la ventilación con presión positiva no invasiva. Los modos ventilatorios que tenemos actualmente nos permiten hacer eso desde nuestro entorno perioperatorio y realmente casi que la elección se va a depender del mecanismo de la falla respiratoria.
uno se hace la pregunta si ya hizo su manejo escalonado, si ya optimizó los pacientes, ya lo revirtió, ya trató de predecir qué paciente le va a prevenir, a qué paciente finalmente reintuvo. Y es por no vernos en este escenario, pues este escenario es un paciente incluso de nuestro servicio, llevan a reintubar un paciente con factores de riesgo, vía aérea difícil, factores de riesgo anatómicos y fisiológicos. Sin embargo, si usted ya definió que las otras maniobras no le funcionan, pues retrasar la intubación. Entonces, si bien dependerá siempre a criterio del médico tratante, los pacientes que tienen paro respiratorio, que tienen incapacidad para mantener la oxigenación o ventilación a pesar de la ventilación no invasiva, e incluso, esa es una de las invitaciones de la charla hoy, de acuerdo al mecanismo y si uno tiene la posibilidad de utilizar ventilación no invasiva previo, por lo menos en este escenario, en pacientes que son llevados a cirugías largas, que de pronto el mecanismo de su falla, más allá de optimizar todo lo demás, la hemodinamia y la relajación, probablemente se beneficien en un ciclo inicial. Los pacientes que pese a todo lo que les dice siguen estables, pese a todo lo que lo optimice y el riesgo de despertar y demás, o de que siga agitando compromete mayor su hemodinamia, o los pacientes que finalmente pues no son infrecuentes posterior a neurocirugía, por ejemplo, sangrados, a la resección de una lesión intracial, pues son pacientes que finalmente no van a terminar reintubando. ¿Cómo es el manejo escalonado? Como les dije, uno lo podría clasificar en 4 pasos, donde el primero siempre será oxígeno convencional, cánula nasal, mientras usted optimiza los demás factores de riesgo, oxígeno de alto flujo, si uno tiene la posibilidad de hacerlo. El paso 3 será la ventilación no invasiva, entre un CPAP o BiPAP, y en el paso 4 finalmente será la reintubación y ventilación mecánica, que es el paso al que ninguno quiere llevar. Y ya uno piensa si finalmente qué paciente voy a reintubar, y sobre todo uno se hace la siguiente pregunta, porque ustedes no es infrecuente que vean al intensivista así, no hay camas en la UCI, ¿qué hago? Entonces, ¿qué pacientes a la unidad de cuidado intensivo? ¿Quiénes deberían ir todos a la UCI? Y lo primero siempre será a criterio del médico tratante, si bien hay algunas estrategias que le tratan a usted de orientar y evaluar qué pacientes yo debería ir intubado, realmente hoy en día no lo tenemos tan claro. Cirugías torácicas, abdominales mayores o neuroquirúrgicas, pues es muy frecuente que nosotros desde la evaluación preanestésica solicitemos cama en UCI, porque si bien algunos van extubados a la unidad de cuidado intensivo, pues hay pacientes, por todo lo que hemos mencionado, que tienen mucho riesgo. ¿Cuáles son los pacientes? O de pronto, ¿cuál es como un warning box o esas alertas que generan los pacientes que tienen ventilación intraoperativa prolongada mayor a 6 horas? Que tienen alto requerimiento de PIO2 por encima del 50-60%, o que para optimizar y por encima de 8 son pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones pulmonares y que uno debería pensar, pese a que ese paciente pues está muy bien, debería tratar de optimizarlo y de que ese paciente se haga una intubación de por la unidad de cuidado intensivo, porque pues por nuestro entorno, por el cambio de salas, por los pacientes, habrá que definir si el quirófano es una de las mejores. Los pacientes que tienen alto riesgo de falla respiratoria, y tenemos opciones para monitorizarlos, pacientes con PAFIs por debajo de 200 una vez finaliza el acto quirúrgico, pacientes con EPOC, SAUD, o enfermedad neurológica, son pacientes que probablemente uno va a hablar de que pueden terminar intubados en la UCI. Otro de los escenarios es el trauma o edema en la vía aérea, las cirugías de cabeza y cuello, cirugías de base de la lengua, la columna cervical o tiroides, que normalmente puede que en el posoperatorio inmediato nosotros no veamos las complicaciones y no evaluemos el grado de inflamación que tienen, pues puede generarse y pueden terminar 6 horas después en mayor edema en la vía aérea y en alguna complicación en la, donde si quizás si hubiera escogido mandar a ese paciente intubado, pues habría menor riesgo de esto. No es una vía aérea que nos nos va a ser una vía aérea pues que nos va a poner a correr mucho comparado en como hicimos el abordaje inicial. Los pacientes con compromiso hemodinámico persistente, que tengan vasopresores inotrópicos, dosis elevadas, alto riesgo de inestabilidad hemodinámica, o algunos pacientes como de neurocirugía, como estrategia de neuroprotección, pues no es infrecuente tener esos casos de trauma y el manejo en la vía aérea. Este, por ejemplo, pues un caso pues, de nuestro servicio, donde se pueden evaluar es una paciente con evidentes predictores de vía aérea difícil, adicionalmente fibrosis pulmonar y demás, donde estos pacientes, probablemente por su entorno quirúrgico y demás, por la dificultad en el abordaje de la vía aérea, va a ser una paciente donde usted esperaría una extubación programada en la unidad de cuidado intensivo.
Hay muchos protocolos. Ya una vez usted definió que mandó su paciente a la UCI intubado, y es la extubación en UCI. Si uno hace una extubación de este grupo de pacientes prematura, la evidencia dice que se asocia más complicaciones: falla respiratoria aguda, laringoespasmo, edema laríngeo, reintubación de emergencia con mayor tasa de complicaciones. Nunca va a ser igual el abordaje de un paciente al final de la cirugía, con todo el entorno perioperatorio, que cuando yo lo hago de forma programada. Broncoaspiración, parada respiratoria, incluso la muerte. Es por eso que si bien uno piensa en extubar a todos los pacientes por el aumento de las complicaciones, pues habrá que parar y definir cuáles son los de alto riesgo y cuáles sí se benefician de llevar extubados a la UCI. Hay una planificación. Realmente la planificación de la extubación en la unidad de cuidado intensivo pues dependerá de muchos factores. Hay unos criterios de preparación, evaluación del riesgo de la obstrucción de la vía aérea, evaluación neurológica de los recursos protectores, un plan de contingencia para evaluar este proceso. Aquí les traigo pues un checklist. En nuestra institución hay un checklist en la unidad de cuidado intensivo, que normalmente el equipo de terapia respiratoria suele ser bastante juicioso, que va chequeando una vez el equipo médico, y pues todo el equipo general de la UCI define que ese paciente es candidato a extubación, y es lo que hemos mencionado en la charla. Se centra básicamente en unos criterios que son mayores para la liberación: que se haya resuelto la patología que lo llevó a la intubación orotraqueal, que el paciente se despierte con facilidad, que realmente no tenga efecto de sedantes, porque son pacientes que van a tener pues sedación prolongada, que tengan tos fuerte, como mencionamos. Ya sabemos de forma tradicional que la tos es un reflejo protector de la vía aérea, y tienen otros criterios menores que ellos consideran: que haya una buena estabilidad hemodinámica, y hay unos determinantes de la función respiratoria, que tenga por lo menos una PAFI mayor a 200, que son pues todos los factores que hemos tratado de tratar a lo largo de la charla. Ya para ir finalizando, ¿cuáles son los mensajes para llevar al quirófano? Y es: uno, no siempre se tiene que anticipar y estratificar, y una vez intuba, su paciente tiene que ir pensando en el plan de extubación, de qué tan difícil fue o no el abordaje de esa vía aérea. Si tenemos la posibilidad en anestesia, y ojalá en todos los escenarios, tenemos la posibilidad de monitorizar de forma cuantitativa la relajación neuromuscular. Siempre considero no pude evaluar que de pronto los factores de riesgo se salieron de la forma usual. Usar la ventilación mecánica no invasiva de forma preactiva, incluso considerar a los pacientes de alto riesgo de forma preventiva, y siempre, pese a que hay un manejo escalonado, uno debería tener un umbral bajo para considerar la intubación, porque cada vez que usted retrase el tiempo, pues va a ser más difícil, hay más edema o se puede asociar a mayor. Este es una foto pues, de nuestro posgrado de anestesia en un evento reciente que tuvimos, que fue un taller de inteligencia artificial, donde pudimos compartir con nuestros compañeros. Les quería también recordar que por el chat de esta conferencia van a encontrar la encuesta para que diligencien sus datos y puedan tener el certificado. Muchas gracias. Recuerdo con ese nombre. Estoy contando de la maniobra de Bailey. Entonces, es un paciente que está intubado, le colocan, está con el tubo puesto, le colocan la máscara laringe desinflada por la parte posterior, ¿sí? Y después de tener la máscara puesta con el tubo, retiran el tubo y dejan la máscara. ¿Sí? Inflan la máscara, eso lo hacen succionando el paciente suficientemente bien en un plano profundo. Ya después de eso, hacen el emerger o el despertar del paciente. Se supone que eso ha logrado disminuir, dicen quienes han revisado la maniobra, la incidencia de laringoespasmo y de broncoespasmo. Hacen la extubación con máscara y no con tubo. Bueno, está escrita, yo no estoy todavía muy convencido, pero les cuento que eso existe.
pero más que es una opción. Si alguno tenga alguna duda, si por el chat hay alguna pregunta. ¿Cuándo usa el fibrobroncoscopio para definir la extubación del paciente? Los pacientes que tienen Resto de invitados. Aquí ¿cuándo se está puede usar el fibrobroncoscopio para Daniel. definir la extubación? Normalmente, Pues si no hay más quien responda, pues háganlo. normalmente el fibrobroncoscopio, por lo menos para definir la extubación, o en lo que encontramos, estaría en dos escenarios. Uno, los pacientes con quemadura en vía aérea, sería una de las posibilidades, y sobre todo es muy frecuente los niños, o en general los pacientes que tienen intentos suicida, que tienen quemadura por cáusticos en la vía aérea. Si bien es una opción, le permite a usted evaluar qué tanto edema hay de forma directa. Y no solo el fibro, sino las nasofibroskopias superior, qué tanta movilización o no tienen las cuerdas bucales, y sería una posible, por lo menos, dos escenarios en donde se podría utilizar. El otro escenario sería en los pacientes que van para cirugía de cabeza y cuello. Les puede realizar la fibro para verificar la funcionalidad de las cuerdas vocales. Que se puede utilizar con esa maniobra de Bailey que dice el doctor, porque pues los pacientes normalmente están intubados, posteriormente uno les hace la fibro, luego hace el intercambio, pone el intercambiador, luego pone la máscara y sobre la máscara hace la fibro y verifica en la abertura glótica el adecuado funcionamiento pues de las cuerdas. Entonces ese sería como el otro escenario como para utilizar el fibro. Pero otra de las cosas sería, pues, lo que tú dijiste estaría como en un amplio grupo de lesión de vía aérea, no solamente en los quemados, sino que se sospecha una lesión de vía aérea durante el proceso de intubación. Entonces, verificar sangrado, lesiones, laceraciones, etcétera. Otra de las cosas es paciente con vía aérea anticipada difícil. Entonces, en aquellos pacientes que se intenten extubar con una vía aérea anticipada que ya haya sido compleja, entonces es mejor verificar esa movilidad, esas alteraciones o no alteraciones o edema o lesiones de vía aérea superior durante el proceso de extubación, o simplemente la extubación en una vía aérea que ya fue difícil intubarla. Malformaciones congénitas, tumores o lesiones por fibrosis, por quimioterapias ya reportados en la historia clínica, entrarían dentro de ese grupo de pacientes que vigilan el copio para el proceso de extubación. Otro escenario en el cual también tendría cabida es cuando se hace abordaje del árbol bronquial o de la tráquea, ya por cirugía de tórax, por ejemplo, cuando hay tumores endoluminales de la luz traqueal, de carina o de bronquios fuentes principales. Generalmente ese abordaje lo hace el cirujano de tórax con un broncoscopio rígido en el cual hace resección del tumor vía endoluminal y generalmente queda mucho material particulado. Ahí, adicionando a lo que había dicho el doctor Bryan en una excelente conferencia, cuando uno asumía Sisugammadex o neostigmina para hacer la reversión de la relajación neuromuscular, en este tipo de pacientes que han sido sometidos a cirugía de tórax, sobre todo tumores de luz endoluminal, en los cuales hay múltiple material particulado, tanto tumoral como sangrado, en este tipo de pacientes sí sería de especial cuidado hacer fibrobroncoscopia preintubación y una reversión de la relajación neuromuscular con su gamma-DEX para evitar aumentar el aumento de secreciones. Cuando comenzó el estudio de la utilización del fibrobroncoscopio para extubación, la principal causa
estuvo asociada a aquellos pacientes que son sometidos a cambios de posición en la cirugía, especialmente aquellos pacientes de neurocirugía o que iniciaban en decúbito supino y terminaban en decúbito prono. La generación de edema de vía aérea o a aquellos pacientes también que se asociaban con Trendelenburg, los pacientes hacían un fallo de ventilación post-extubación secundario edema. Entonces, se preconizó que se esperara 36 a 48 horas para hacer una fibrobroncoscopia. Inclusive, el estudio más grande llevó a pacientes a 72 horas de evaluación con fibrobroncoscopio para la extubación. Entonces, son extubaciones programadas. ¿Sí? Una cosa importante es la tolerancia del intercambiador del tubo o el FROA. El tubo se puede retirar y se deja alguna medida que permita la reintubación en aquellos pacientes que tienen vía aérea difícil, porque el escenario no solamente es quirófano, sino que puede ser cuidado intensivo, donde la experiencia en el manejo de la vía aérea pues cambia y los dispositivos disponibles cambian. Entonces, hay varias alternativas. Una alternativa podría ser el dejar abandonado una guía de urología. ¿Sí? El problema es que hay que bloquear la vía aérea del paciente y entonces podemos perder reflejos protectores necesarios para que el paciente pueda defenderse en caso de que haya secreciones. El segundo es que no es tan fácilmente tolerado el intercambiador de tubo. Yo no sé si ustedes lo han intentado dejar y abandonar y es bien complejo. Y lo tercero que quería agregarles es que en muchas oportunidades estos pacientes en esa posición de cúbito en que se quedan, sobre todo en cuidado intensivo, pues no toleran el retornar a la posición de Fowler para preoxigenar de manera adecuada o inclusive para ventilar de manera adecuada. Entonces se creó una técnica de intubación igual a la forma en la que uno maneja las hachas, que se llama Tomahawk. Nosotros hemos estado intentando intubar pacientes con técnica Tomahawk y ha sido catastrófico. Entonces, tampoco es que todo lo que nos refiere a la literatura sea fácil de hacer, ni tampoco es que lo podemos manejar o lo podemos experimentar en pacientes con vía aérea difícil. Lo ideal sería entrenarnos en aquellos pacientes que tienen vía aérea sencilla. No hay alternativas fáciles de tomar como decisión, pero yo sí creo que yo soy partidario de que aquellos pacientes que definitivamente predecimos que vamos a tener muchas dificultades, es preferible, es mejor hacer, sobre todo cuando va a salir de quirófano y va a ser manejado en otras áreas diferentes, a que nosotros definamos si a ese paciente le conviene mejor una traqueostomía o no, ¿sí? O una cricotirotomía. Los equipos están disponibles y entonces en esa medida es mucho más sencillo, es más invasivo, más agresivo, pero asegura mucho más la comodidad y la seguridad del paciente para esos casos. En la medida de lo posible, esa posición o una muy parecida debe ser mandatoria en el manejo de la vía aérea, por lo menos en los niños. No sé si por el chat haya alguna pregunta. Muy atento. Del 80. Es el punto de corte usualmente, menor al 80.
Es una anotación adicional. Algo clave que dijo el doctor Bryan durante la charla fue la predicción o el anticiparnos a las circunstancias que puedan ser difíciles. Entonces, en el caso de las cirugías de pacientes que van a ser llegados a fracturas craneofaciales, como en cirugía maxilofacial, hablar con el cirujano si ese paciente va a quedar con cerclaje mandibular posterior a la cirugía. Si ese paciente requiere quedar con intubación, por ejemplo, en el caso de que sea nasotraqueal, dejarle un tubo por vía nasal, ya que sabemos que la puerta de entrada va a ser debajo del corneto inferior, es decir, meato inferior, va a ser la obstrucción de los drenajes de salida de los senos paranasales y le va a causar además una sinusitis posterior en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en ese tipo de pacientes sería ideal evaluar la posibilidad de un abordaje submentoniano en concordancia pues, con el cirujano maxilofacial. Y en los pacientes de otorrinolaringología, los cuales van a tener un abundante escurrimiento posterior de secreciones y sobre todo sangrado, tener especial cuidado en la aspiración de secreciones postquirúrgicas previas a la extubación. Lo otro, profe, bueno, en relación a la posición, yo creo que el argumento como para ponerlo en esa posición es porque si se han hecho estudios en que en esa posición la relación de ventilación-perfusión es de 0.81, que es lo normal. Entonces, digamos que esa sería más que, digamos que la comodidad y demás. Ajá, es donde mejor evidencia hay de que en esa posición la relación ventilación-perfusión se mantiene como para aquello de la ventilación de los alveolos, el espacio muerto, que no se cree el short y demás. Y lo otro es que de pronto, no sé, o sea, para la extubación, digamos que no solamente la cánula nasal de alto flujo o el CPAP, sino de pronto también la presión soporte, también hay evidencia de que funciona en relación a que pues el paciente está iniciando, terminando el trailer, lo inicia, pero entonces pues el ventilador le genera una presión para pues como tal romper toda la presión del tubo endotraqueal, entonces también sería una buena pues como alternativa como para la extubación, aparte de las otras dos que mencionó pues Brian. Y hay otro que pues no lo menciona, pero sí tiene buena sensibilidad, que es el índice de Tobin, que igualmente está incluido como en apartados diferentes dentro de lo que mencionaste, que es la frecuencia respiratoria sobre el volumen corriente, que está incluido de lo que mencionaste, pero digamos que uno puede hacer la relación y si te da menos de 105, pues digamos que es un buen predictor de que pues se va a poder extubar el paciente, y si da más de 105, pues es un mal predictor pues para extubación. Pues tiene buena sensibilidad, pero poca especificidad, pero digamos que puede ser una variable que se puede asociar a otras variables para la extubación. Señor. El drive, aquí, bro. Es, o pues, profe, más que ayudar a determinar el PIB, la idea es que debe ser una titulación guiada por driving pressure, que usualmente el valor cambia, que es como la presión de conducción de la vía aérea, que normalmente o 14 o 16, el punto de corte, sabemos que es alrededor de 14 centímetros de agua, lo que trata de optimizar o de lo que estaba titulando el PIB hacia la alta es que no se le aumente mucho esa presión de distensión. Entonces usted dice que idealmente porque se asocia a un parámetro de protección pulmonar y porque usted esperaría que al no tener driving pressures pues, muy altas, disminuye el riesgo de complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, volutrauma y demás. Entonces, pues, más como por eso. Pues. Mastique. En SRA, claro, la presión de conducción. Sí, pero después como que el punto de corte a veces es 16, 20, varía mucho.
donde uno lo encuentra en la literatura, había muchos, entre 14 y 16 o más. Bueno, muchas gracias a todos. No tengo más preguntas, finalizada la